Iglesia de Corinto del Señor, que era continuamente la iglesia viéndose afectada por discusiones entre los miembros, amén, que posteriormente iban con jueces, amén, iban ante tribunales con hombres, lo del Señor, que no tenían a Dios en su corazón para que juzgaran según las cosas que venían viviendo, amén, los creyentes de Corinto. El problema aquí, lo del Señor, que les decía Pablo a ellos, bueno, es que como ustedes, conocedores de la palabra, van con un juez que no tiene a Dios, que ejerce justicia, amén, que se corrompe, corruptible, a que les dé una solución o a que los juzgue, amén. Y uno de estos problemas era también el mal testimonio que estaban brindando a la iglesia, ya que eran problemas entre creyentes y llevaban a juicio y exponían el problema que había dentro de la iglesia, siendo que en ocasiones los problemas eran algo que se pudieran solucionar o arreglar dentro de la misma iglesia, yendo ¿con quién? Con los líderes, sin necesidad de llegar a otras instancias. Mas Pablo les dice, oye, es que están vituperando también el nombre del Señor al ustedes llevar estas contiendas, estas discusiones ante la autoridad, siendo que la autoridad en ocasiones, amén, decía, bueno, es que esto no es de nosotros, esto es allá de su religión, esto es de ustedes, vayan y resuélvanlo. Pero ya le habían dado parte de conocer a la autoridad. La iglesia de Corinto se encontraba viviendo en una situación carnal, lo del Señor, ya que seguían manifestándose, decíamos, las obras de la carne dentro de la iglesia. Seguían manifestándose las obras de la carne dentro de los hermanos. Recordemos que ahí en Corinto era un lugar, un centro de adoración a distintos dioses, a muchas creencias que tenían ahí sobre los griegos, gloria al Señor, amén, las deidades griegas, que eran las que iban y tenían el templo de Zeus y tenían el templo de Afrodita, iban y realizaban diferentes cultos, amén, cosas que venían celebrándose por tradición, que el creyente ahora, estando ya en la iglesia, gloria al Señor, en el cuerpo de Cristo, seguía yendo a realizar este tipo de conductas, de actividades, ¿no? Los cristianos, amén, de Corinto estaban en una etapa de niñez espiritual. Amén. Aquí el término niñez, amén, se da para aquellos que van comenzando, amén, aquellos que acaban de nacer en el Evangelio. Ahora, la niñez espiritual y la madurez espiritual no se adquieren con los años. Es algo que pudiéramos pensar, bueno, mientras más años tenga el hermano en la iglesia, se puede considerar que es más maduro espiritualmente. O es que el hermano tiene 40 o 50 años de convertido, amén. Pudiéramos presumir entonces que el hermano tiene una madurez espiritual, amén, más que aquel que tiene 2 o 3 años, amén. Sin embargo, la madurez espiritual no se va midiendo, gloria al Señor, por los años que se tenga de convertido. Si bien es cierto, los años, amén, le van dando a uno esa madurez, pero la madurez también se adquiere en la manera en que uno espiritualmente, amén, va creciendo. Y esto no es con los años, sino con el servicio y con la entrega. La madurez espiritual no se adquiere por venir a congregarse. La madurez espiritual no se adquiere por no faltar a ningún culto. Amén. La madurez espiritual se va adquiriendo en el servicio, en la entrega, en la dedicación. Amén. A medida que uno se va santificando más, gloria al Señor, es que uno va adquiriendo esa madurez. Y los creyentes, gloria al Señor, en Corinto estaban en la etapa de niñez espiritual. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mi hermano Ezequiel, si le da lectura.
Inciso A, los creyentes inmaduros no pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra. En el versículo 1, Pablo amonesta a los corintios en relación a su estancamiento. Amén. Y aquí es lo que decíamos, la madurez espiritual adquirida por el servicio, amén, por la entrega a Dios. ¿Y qué es el estancamiento? Amén. ¿Qué es estancarse? Bueno, cuando uno ve un charco de agua, quiere decir que el agua se estancó y ahí quedó. Ya no, amén, ya no salió más, ya no se hizo más, sino que ahí se quedó, ya no se movió. Amén. Y en la vida del creyente, el estancamiento, amén, es tan peligroso, gloria al Señor, porque ya no hay un movimiento. Amén. Ni avanzo ni retrocedo, ahí me quedo. Y pudiéramos hablar, gloria al Señor, del estancamiento como el conformismo. Me conformo con ir a la iglesia, me conformo con congregarme, me conformo con que me den una lectura. Si no me dan parte, pues igual está bien. Amén. Y empieza a haber un estancamiento en la vida del creyente, empieza a haber, amén, una pausa en el crecimiento, gloria al Señor. Y es aquí donde viene, gloria al Señor, el estado, amén, de inmadurez. ¿Por qué? Porque el quedarse, gloria al Señor, sin seguir creciendo en la obra, sin seguir trabajando en la obra, amén, nos lleva a quedarnos en ese estado, amén, de inmadurez. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo, no estamos trabajando, no estamos haciendo, gloria al Señor, algo por la obra del Señor. Y Pablo, gloria al Señor, les hablaba, gloria al Señor, a los corintios. ¿Por qué? Porque estaban, amén, estancados. Dice que de tal manera el apóstol no pudo hablarles como a creyentes espirituales, sino como a carnales. Amén. Y aquí es donde viene, amén, este verbo, gloria al Señor, carnales. Amén. El término de Pablo al referirse a carnales en los corintios, amén, era porque se seguían manifestando las obras de la carne. Porque seguía habiendo en ellos manifestaciones de las obras de la carne. Amén. Y no es de manera despectiva, gloria al Señor, sino que era una reprensión que Pablo les estaba haciendo a la iglesia. Era una reprensión. ¿Por qué? Porque seguían todavía, gloria al Señor, sí, en la iglesia, pero seguían todavía, gloria al Señor, manifestando las obras de la carne. De aquí aprendemos, gloria al Señor, que el carácter carnal está relacionado con la niñez espiritual. ¿Por qué? Porque es que el carácter carnal está, gloria al Señor, relacionado con la niñez espiritual. Bueno, si hay obras de la carne manifestándose en uno, es imposible que exista una madurez espiritual. Las obras de la carne, el carácter carnal, amén, refleja una inmadurez espiritual, refleja una niñez espiritual. Lo ideal, gloria al Señor, sería que conforme pase el tiempo, uno vaya adquiriendo esa madurez, desarrolle esa madurez espiritual, para ahora sí poder, gloria al Señor, asimilar enseñanzas profundas, amén, de la palabra. Porque en ocasiones, amén, por señalar un símbolo de niñez espiritual o de inmadurez, están aquellos creyentes, gloria al Señor, que tienen tiempo de convertidos y todavía siguen cuestionándose por qué es, gloria al Señor, en cuestiones de la palabra, que, ¿por qué tal siervo del Señor dice que se tomaba una copita de vino? ¿Por qué yo no puedo tomarla? Y empieza a ver, gloria al Señor, esa falta, gloria al Señor, de madurez espiritual para llevar más allá, amén, de lo que está escrito en la palabra. Bueno, y empiezan a cuestionar la palabra, lejos de asimilar, gloria al Señor, y de entender
qué es lo que está plasmado en la escritura, amén, empiezan a ver qué pueden, gloria al Señor, manejar a su favor. ¿Qué puedo utilizar de la escritura para yo poder vivir como se me antoje? Ay, es que si esto no viene muy claro en la Biblia y uno empieza a leer la Biblia, amén, para ver qué es la libertad que alcanza a tener uno en su vida, amén. La inmadurez espiritual del Señor se ve reflejada, amén, también como estos creyentes que no podían digerir las enseñanzas, amén. Todavía estaban algunos con que la ley de Moisés, con que traían las enseñanzas del Señor del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, amén, y queriéndolas aplicar ahora a los siervos que se habían convertido, amén, a seguidores de Cristo, y siguen trayendo, ¿verdad?, esas enseñanzas, siendo que la ley de Moisés, amén, fue dado al pueblo de Israel. La ley de Moisés fue para el pueblo de Israel, y ahora querían aplicar esta ley a los que se estaban convirtiendo, amén, a seguidores de Cristo, amén, y ya no había un discernimiento ahí de las enseñanzas, sino que como va todo, aplicarlo así. Pablo, el Señor, también les llama hermanos a los creyentes de Corinto, amén, porque el propósito de haberlos llamado, amén, carnales, decíamos, no era para avergonzarlos, mucho menos para destruirlos. Por eso, hermano, también refiere el término hermanos. ¿Por qué? Porque seguían siendo, gloria al Señor, un solo cuerpo, gloria al Señor, y un solo cuerpo en Cristo. Quiere decir, gloria al Señor, que la reprensión que les estaba dando también les estaba haciendo saber que eran parte, que seguían siendo parte, pero que tenían que hacer morir las obras de la carne para poder permanecer en ese cuerpo. Bueno, sí, hermanos, ya están aquí, ya somos todos una familia, pero hay que hacer morir, pues, las obras carnales. La actitud, amén, que demostró Pablo hacia los hermanos débiles en la fe debe de ser similar a la que nosotros debemos emplear, no condenando al hermano, sino estimulándolo a crecer. Amén. ¿Cómo se ve esto manifestado? Bueno, hay personas que están en la iglesia viendo las faltas de los demás para rápido ir a señalarlos, amén, y rápido ir a decirles, ¿y esto qué genera? Desaliento, desánimo, división, peleas, contiendas, o que se marche la persona, que se vaya el hermano. ¿Sabes qué? Ya me molesté de que cada semana que vengo me están diciendo esto, me están regañando de lo otro, amén, sino que hay palabras y hay formas, gloria al Señor, para decir esto, amén. El propósito, amén, de ir con el hermano, amén, o de ir con el pastor es para un crecimiento espiritual, amén, es para acercarse más a Dios, no es, amén, para generar un pleito, no es para generar una discusión, gloria al Señor, que era lo que Pablo, amén, trataba de enseñarles, amén, a la iglesia de Corinto, amén, y es lo que nos enseña, gloria al Señor, en esta mañana, amén, que nuestra actitud hacia los demás debe de ser para que crezcan en la fe, gloria al Señor, no para condenarlos, amén, ni para generar, gloria al Señor, pleitos. El versículo 2, amén, los santos no han desarrollado mucho en la fe, amén, y tampoco están en capacidad de entender los grandes misterios del Evangelio, gloria al Señor. El versículo 2 que leyó nuestro hermano Ezequiel dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a perdón, me equivoqué de capítulo.
os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Al niño, gloria al Señor, recién nacido, no le da uno de comer pizza, luego, ¿verdad? O carne. Empieza a tomar pura leche, amén, la leche materna. ¿Por qué? Porque su cuerpo todavía no está preparado para recibir alimento sólido. ¿Qué pasa con los niños espirituales? ¿Qué pasa con la niñez espiritual? No se puede, gloria al Señor, llevar un estudio profundo de las Escrituras, porque o no iba a entender o iba a quedar confundido, amén, y no iba a saber, gloria al Señor, de qué se está hablando o de qué se está tratando. Tanto es así, amén, que podemos ver a creyentes que entablan una conversación con alguna otra persona de otra religión y quedan en ocasiones, ¿verdad?, con la duda de si lo que la otra persona está diciendo es correcto o si vendrá en la Biblia. Amén. ¿Y cómo puede ser posible esto? Bueno, por la falta, gloria al Señor, de escudriñar, amén, las Escrituras. Si usted le da una Biblia a un recién convertido y lo pone a leer el Apocalipsis, pues no va a entender. Amén. Incluso aún estudiando, gloria al Señor, las Escrituras ya con conocimiento, sigue siendo, gloria al Señor, difícil comprender su totalidad, gloria al Señor, cuanto más a alguien que es recién convertido. Amén. Y estas enseñanzas, por eso es que Pablo dice, bueno, no sois capaces todavía, por eso os di a beber leche y no vianda, diciendo Pablo que les enseñó, amén, a Jesucristo, gloria al Señor, crucificado, que Jesús resucitó y que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y comienza Pablo con lo más sencillo, que es la salvación. Amén. No comenzó, gloria al Señor, manifestando el Espíritu Santo y los dones, y iba a haber una confusión. Amén. Por eso Pablo comienza, gloria al Señor, como debemos de comenzar todos, con la salvación. Confesar a Jesús, gloria al Señor, entender qué fue la crucifixión de Jesús y entender qué fue, amén, la resurrección de Jesús. Estos dos puntos, amén, engloban el propósito, gloria al Señor, de su venida y nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Entender por qué es que Jesús fue crucificado y entender por qué es que Jesús resucitó y qué fue lo que logró. El Señor continuamos, dice que es como en el caso de los hermanos hebreos, hubo que volverles a enseñar las primeras, gloria al Señor, asignaturas de la fe cristiana, los rudimentos, lo básico, amén, lo más sencillo que se pueda simplificar el Evangelio, amén, porque si usted y yo aún no hemos comprendido lo que es la salvación, lo que significa ser salvo, gloria al Señor, bueno, quiere decir que necesitamos regresarnos un poquito, ¿verdad?, para poder, gloria al Señor, entonces digerir ahora sí el alimento fuerte, gloria al Señor. Una de las principales causas del estancamiento es la falta de oídos abiertos a la palabra, y el otro es que no haya fe al escucharla. Estos dos puntos, amén, combinados, falta de tener el oído, gloria al Señor, abierto a la palabra, no quiere decir que me lo esté tapando, ¿verdad?, o que no esté escuchando, sino que al escuchar la palabra no haya un efecto, amén, sino que así como escucho, así lo olvido, así se me pasa, gloria al Señor. Y el otro punto, amén, del estancamiento es no tener fe al recibir la palabra. Estas dos cosas, gloria al Señor,
son los principales generadores de estancamiento en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque si yo escucho una predicación y otra y otra y otra sobre lo mismo, y yo no pongo en marcha lo que yo estoy escuchando, amén, yo estoy haciendo entonces nada más escuchando. Pero si escucho y digo, ¿será para mí? Dios me estará hablando, el hermano me estará espiando, y empieza esa falta de fe, de creer que Dios está hablando a mi vida. La falta de fe, gloria al Señor, se ve involucrada en todos los aspectos de la vida diaria del creyente, desde que uno se levanta hasta que uno se duerme. Porque si me levanto, amén, es por la misericordia del Señor. Si llegué a la noche es porque el Señor me guardó en todo el día, amén. Y si me duermo pensando, gloria al Señor, que voy a despertar mañana, bueno, esa es la misericordia extendida de nuestro Señor Jesucristo, amén. La fe opera en todo el diario vivir, gloria al Señor, del creyente. No es que dejemos de tener fe, no nada más tengo fe cuando vengo a la iglesia, no nada más tengo fe cuando escucho la palabra, gloria al Señor, sino que la fe opera, amén, dentro de la vida del cristiano. Y el escuchar la palabra y ser hacedor de ella, amén. No es nada más escuchar y escuchar y escuchar. Porque si yo escucho, pero no pongo por obra y no actúo, me estoy estancando. No hay un crecimiento. Y como hay un estancamiento y no hay crecimiento, entonces decimos que no hay, gloria al Señor, una madurez. No se está adquiriendo madurez espiritual. Decíamos, no es nada más escuchar, sino poner por obra, sino hacer. Los hermanos, gloria al Señor, de Corinto, decíamos el problema que había en aquella ciudad, gloria al Señor, que se manifestaban tanto las obras de la carne, gloria al Señor, que por un largo tiempo ellos habían estado viviendo, gloria al Señor, conforme a estas obras. Ahora bien, pues, en la vida nueva, gloria al Señor, que es en Cristo Jesús, Pablo les dice que era necesario hacer morir toda obra de la carne. En 3 ocasiones, amén, les menciona Pablo, y menciona 3 obras, gloria al Señor, que son celos, que son contiendas y que son disensiones. Estamos estudiando, ¿verdad?, los lunes el fruto del Espíritu, amén. Y aquí se ve, gloria al Señor, lo que son las obras de la carne, lo contrario al fruto del Espíritu, lo que ya hemos estudiado, amén: amor, gozo, paz, paciencia, gloria al Señor. Y ahora vemos aquí celos, contiendas y disensiones, todo lo contrario, amén, a lo que hemos estudiado, gloria al Señor, en estos lunes. Estas obras, gloria al Señor, celos, contiendas y disensiones, son las que señala el apóstol Pablo, gloria al Señor. Por celos, ¿qué entendemos? ¿Algún hermano que quiera participar, gloria al Señor? Hermano Esteban. Se va a tener celos a tener un anhelo o una especie de codicia por lo que de desear lo que otro tiene, pero de una manera no muy adecuada, así como con un deseo pero totalmente inadecuado. Amén. Ese deseo, gloria al Señor, que pudiéramos decir envidia por algo que alguien hace o que alguien tiene. Y después vemos, gloria al Señor, contiendas y disensiones. Amén. Cuando uno contiende, ya no hablamos de intercambiar puntos de vista. Cuando uno contiende, gloria al Señor, va a llevar una contienda, hablamos de que ya se empieza uno a exaltar, a levantar la voz,
ya empieza uno a decir las cosas con un poco de coraje, de enojo, y el contender, amén, tiene un propósito o una finalidad, amén. Cuando uno contiende es para que uno gane, amén. Cuando hablamos de contiendas, hablamos de demostrar entonces un conocimiento superior, hablamos de demostrar quién puede más, amén. ¿Y qué era lo que hacían? Se ponían a contender. No es lo mismo que dialogar, y no es lo mismo que dar un punto de vista, amén. Una contienda tiene el propósito de pelear y vencer, de ganar. Y cuando hablamos de disensiones, amén, hablamos de falta de acuerdo entre dos personas sobre una situación por falta de aceptación, amén, de una decisión o de una opinión. ¿Qué era lo que sucedía? Yo digo que hay que hacer esto, y empezaba el otro hermano, no, es que así no se hacen las cosas, se hacen así, y se daba todo el mundo la contienda con la disensión, con el celo, con la envidia, y por qué tú lo vas a hacer, y por qué yo no puedo hacerlo, y a ti quién te dijo que tú lo hicieras, y se empieza a hacer un problema grande, amén, tal vez de una situación pequeña. Los celos del Señor manifestados en el cuerpo del Señor, podemos, amén, poner por ejemplo un hermanito que tiene unos cuantos meses de convertido, amén, y un hermano que ya tiene sus años, y llega y van, amén, oiga pastor, ¿por qué pusieron a predicar al hermanito si tiene muy poquito tiempo? ¿Quién es él? ¿O quién lo recomendó? ¿O tiene un trato especial? Yo que tengo tanto tiempo, no me ponen a predicar. Y ya hablamos de celos, amén. Cuando hablamos, amén, de celos, hablamos también, gloria al Señor, de ver que otros hermanos van creciendo espiritualmente y yo me voy quedando espiritualmente. Y esto provoca que yo me disguste con el hermano, hasta el Señor lo empieza a usar y genera en mí, amén, envidia, lejos de generar un gozo, amén. ¿Por qué? Porque el Señor está levantando a alguien, porque el Señor está usando a alguien, porque una alma, amén, que se unió al cuerpo de Cristo está sirviendo, está produciendo, y en vez de yo querer producir más, me estanco en esos celos, en ese enojo, en esa envidia, gloria al Señor. Los celos, las contiendas y las disensiones, amén, se han infiltrado ahora en las iglesias. ¿Por qué? Por la falta de madurez espiritual. No es que anden los espíritus rondando, amén, la iglesia, no. Es uno, por su falta de servicio, por el enfriamiento, gloria al Señor, por el crecimiento, por el estancamiento que va generando, gloria al Señor. Ese estancamiento va generando, gloria al Señor, estas obras, estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque dejamos de dar lugar al Espíritu y empieza a brotar la carne. En contiendas y en disensiones, amén. ¿Cuántas veces, hablando ahora de la iglesia, del cuerpo de Dios, no van los hermanos a contender con el pastor? No van a cuestionar el obrar del pastor, amén. Y son cosas, gloria al Señor, tan pequeñitas, pero que a veces pueden generar un impacto en la iglesia, gloria al Señor, porque generan división, amén, porque van generando, gloria al Señor, fracturas en la unidad, en la armonía, amén. Por decir algo, amén, el pastor le llama la atención, amén, a alguien, y esta persona, amén, denotando una inmadurez espiritual, empieza a decir: ay pastor, pues si me va a regañar a mí, también regañe a él, y a él, y a ella, y a aquel, porque están igual. Y si me está diciendo a mí, ¿y por qué ellos sí, y por qué ellos no? O todos o ninguno, pastor.
una inmadurez completamente, gloria al Señor, espiritual. ¿Qué es lo que hacemos cuando recibimos la reprensión o recibimos la corrección? Hacer caso, obedecer. Cuando el padre regaña al hijo, ¿qué hace el hijo? Hay algunos que sí gritan, ¿verdad? Y berrinchan, pero lo ideal, gloria al Señor, es que uno le llama la atención al niño y el niño llorando, amén, o tal vez molesto, se va y hace lo que dijo el papá, amén. Pero hay veces que el niño berrinchudo empieza a rezongar y empieza a decir y empieza a alegar. Ahora situémonos como creyentes nosotros en ese espacio. El pastor de las ovejas corrigiendo a la oveja, y la oveja, amén, tirándole de cabezazos al pastor o de patadas, ¿verdad? Rezongando por lo que se le está diciendo. Ovejita, no hagas esto, condúcete así, olvida esto, busca a Dios, vamos a orar, déjalo pasar. No, pero es que yo, y es que fulanito, y es que el hermanito, amén. No hay entonces un sentido de madurez. Seguimos estando en una inmadurez, como lo decía el título de nuestra lección, las contiendas, una muestra de inmadurez. Así tenga yo 40, 50, 60 años de convertido, si yo sigo contendiendo, si yo sigo rezongando, si yo sigo acusando, si yo sigo señalando, sigo siendo un inmaduro. Mi hermana Cristina levantó la mano. Amén. Las correcciones son por un propósito, no son por gusto. Nadie va a ir a regañar al niño porque se le antojó. Amén. Ay, tengo ganas de regañar a mi hijo, ven para acá. No, está haciendo algo malo, algo indebido, y le llamamos la atención. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me acerco entonces con el pastor? Si el pastor me da a mí una corrección, bueno, es mi deber entonces aceptar y crecer, madurar. Porque incluso pudiéramos decirle al Señor, como el pastor me llamó la atención, ya me voy de la iglesia. Ya hablamos ahí, gloria al Señor, ya no tanto la inmadurez espiritual, amén, ya hablamos de un fruto carnal completamente, gloria al Señor. Ya no está Cristo en el corazón. Amén. Cuando hay inmadurez, estamos en la suposición de que estamos tratando, amén, de servir a Dios, de que estamos tratando de crecer, que estamos tratando de envolvernos en el cuerpo de Cristo, pero todavía no damos ese paso, ¿verdad? Estamos creciendo, amén. Por eso decimos que hay inmadurez o que hay una niñez espiritual. Pero decíamos, bueno, ya me voy de la iglesia. Ni siquiera estábamos en proceso, amén, de entrar al cuerpo de Cristo. Nunca hemos estado. Ahí es donde se distinguen, amén, los hermanos que vienen, que se congregan, que si vienen una vez, que si vienen 100 veces, gloria al Señor. Pero ahí está el hermano tratando, gloria al Señor, de adherirse al cuerpo. Y está aquella persona que no es hermana, pero se siente bien viniendo a la iglesia. Y me siento bien envolviéndome, pero nunca ha estado en mi corazón el deseo de envolverme con las cosas de Dios. Amén. Ahí están los simpatizantes, entonces, y los hermanos maduros o inmaduros. Amén. Estas son las diferencias, gloria al Señor, que debemos de tener nosotros claro, que un carácter ideal es aquel que está dominado por el fruto del Espíritu. Amén. ¿Cuáles son los frutos cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia.
Amén. Templanza, gloria al Señor. Dominio propio. No es aguantarse las ganas. Uy, le quiero decir al pastor, perdón. Amén. El dominio propio, gloria al Señor, es el que nos lleva a madurar. ¿Por qué, gloria al Señor, es tan importante, amén, que el carácter del creyente esté dominado por el fruto del Espíritu? Decíamos, no podemos dar nada más cierta parte del fruto. El árbol no da nada más la mitad de la manzana, da la manzana completa, o no la da. El fruto del Espíritu, entonces, en el carácter del creyente se tiene que dar completo. No se puede nada más dar 3, 4 pedacitos del fruto. Amén. Una vez teniendo el fruto del Espíritu en la vida, la madurez espiritual, pero el Señor va a empezar a fluir. El creyente va a empezar a crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual va a llevar a esa madurez, amén, dentro del cuerpo de Dios. Los corintios, amén, no cesaban de estar en celos, en contiendas y en disensiones, gloria al Señor. El que tiene, gloria al Señor, la paz de Dios, que lo acabamos de ver, gloria al Señor, vive en armonía con los demás hermanos. Y el que no tiene la paz de Dios, y el que no tiene el fruto del Espíritu, amén, se la pasa ¿qué? Disgustado con los demás hermanos. Dios le bendiga, hermano. Haciendo caras, volteando ojos, sacándole la vuelta a los hermanos, que no me salude, que no me vea. Ahí viene el hermano, me río para que vea que tengo amor, amén. Y ahí está uno sacando los dientes bien a fuerza, ¿no? Dios le bendiga, hermano. Amén. No hay fruto del Espíritu, no hay madurez espiritual, amén. Hablamos de una niñez o de una inmadurez espiritual. El creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios. Versículos 4 y 5. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué pasó? Que estaban estos grupitos. No, es que a mí me predicó Pablo, yo soy de Pablo. Es que a mí me predicó Apolos y yo soy de Apolos. No, pero es que Pablo ha ido a predicar a más lugares y Apolos apenas como 3, y Pablo tiene más conocimiento y Apolos no es nada. No, pero que Apolos, y empiezan a contender, amén, por los ministros. Empiezan a contender por el líder. Y estaban ellos, gloria al Señor, pleiteando, amén, por quién era mejor, o que tú de cuáles eres, amén. Ya viendo grupitos, es que yo soy del pastor Joel. No, es que yo soy de el pastor fulanito, amén, para no decir nombres. Y ahí están peleando, no, es que con el pastor Joel, no, es que por acá con el pastor no, pero es que con el pastor Joel. Y ahí están peleando por los ministros, sino que los ministros son siervos del Señor. Amén. Son servidores de Dios. Decía Pablo, yo sembré y Apolo regó, el crecimiento lo del Señor. Diciendo, bueno, es que yo nada más hice la obra de llevar la palabra. Yo estoy cumpliendo, yo estoy predicando. Yo no te di la salvación, yo no te voy a dar a ti el crecimiento, la fe espiritual, la madurez. Eso te lo va a dar Dios. Amén. Y ahora en día, gloria al Señor, no se ve allá afuera que ahí viene el megapóstol y que el superapóstol y cuantos títulos se inventan ahora, ¿no? Oye, que va a estar el apóstol fulanito acá, y ahí va la gente siguiendo al apóstol. Oye, que ahora el apóstol va a estar acá, ahí va toda la gente otra vez atrás del apóstol.
no están siguiendo a Dios, están siguiendo al hombre. La iglesia, gloria al Señor, de Corinto se veía, gloria al Señor, en esta contienda involucrada. Amén. ¿Por quién era, gloria al Señor, el líder a quien ellos servían o seguían? Los de Pablo y los de Apolos. Decía Pablo, amén, que únicamente son servidores. Este es, gloria al Señor, una definición del oficio, amén, que es servir a Cristo. Somos servidores. Amén. Jesús dijo: el que quiera ser mayor de vosotros, que sirva primeramente. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Otro ejemplo, el maestro lavándole los pies a los discípulos. Una actividad, amén, designada para los esclavos. Ya estaba Jesús lavándole los pies a los discípulos, negándose su discípulo a que le lavara los pies, pero Jesús le explica con amor. Amén. Jesús le explica qué era lo que estaba haciendo. Si Jesús, gloria al Señor, siendo el Hijo de Dios, dijo: yo vine a servir, ¿cuánto más nosotros no vamos a ser también servidores? Ahora, los líderes sí tienen autoridad, gloria al Señor, y tienen responsabilidad, pero siguen siendo servidores de Dios. Los líderes, amén, siguen siendo, gloria al Señor, obreros al servicio de Dios. Son vasos que Dios usa. Amén. No es un ser extraordinario, no es alguien especial, distinto a los demás. Sí tiene su lugar de autoridad y tiene su lugar de responsabilidad, pero sigue siendo un servidor. La gente hoy en día, amén, idolatra, gloria al Señor, a los siervos de Dios. Y el siervo de Dios a veces que despega los pies de la tierra y se siente ya, amén, que anda levitando, y empiezan ahora, amén, a atribuirse milagros, adoraciones, y empiezan, ¿verdad?, en vez de servir a Dios, empiezan a servirse ellos, y empiezan entonces ahora sí a que sean servidos de los demás. Y por ahí andaba un señor que decía que ya no podía tocar la tierra de tan santo que era, que ya iba toda la gente poniéndosele a los pies, ya iba pisando él sobre la gente, porque él ya no puede tocar este suelo santo, amén, corruptible y lleno de pecado. Esos ya no son servidores de Dios. Amén. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que el líder debe de estar centrado, amén, en dónde está, gloria al Señor, y qué es lo que está haciendo. Está sirviendo a Dios. Amén. Y el creyente, gloria al Señor, no debe de olvidar tampoco quién es el líder. ¿Por qué? Porque se nos olvida, gloria al Señor, darle su lugar al pastor como tal. Es que yo tengo una amistad de 15 años con el hermano y ahora se hizo pastor, somos bien amigos. Y llegamos ya con el pastor y le queremos hablar, gloria al Señor, como si estuviéramos allá afuera en una reunión. Es que soy el hijo del pastor. Oye, fíjate que, y empezamos a hablar, amén, sin denotar un respeto, siendo que él es el pastor, sí, es mi papá, me estoy poniendo de ejemplo, soy su hijo, gloria al Señor, pero eso no va a quitar, amén, el puesto en el que él está,
Amén. Dentro de la iglesia no hay familiares, no hay familia. Sí, somos una familia todos, amén, en Cristo. Pero esos lazos sanguíneos carnales, gloria al Señor, no están dentro de la iglesia. No hay favoritismo, no hay excepciones. Es que como yo soy la esposa del pastor, yo le voy a decir al pastor qué hacer. Yo le voy a decir a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Esto, y lo vas a hacer así. Amén. Es que como yo soy el papá del pastor, o yo soy la mamá del pastor, y me olvido de que es el pastor y le quiero hablar como a mi hijo, y le quiero levantar la voz y le digo, y le grito y le hago, y esto y lo otro. Amén. Y se me olvida que Él es el pastor. No es mi papá, no es mi esposa, mi esposo, mi hijo. Amén. Hay que darle el lugar al siervo de Dios como tal. ¿Por qué? Porque seguimos demostrando una inmadurez. ¿Al qué? Al no reconocer al siervo de Dios. Amén. El creyente inmaduro no entiende, gloria al Señor, que el ministro es siervo de Dios. Un ejemplo, gloria al Señor, cuando David tuvo la oportunidad de matar, amén, al rey. Y aún, gloria al Señor, cortando la esquinita de su capa, le pidió perdón a Dios. Líbrame, Jehová, de levantar mi mano contra su ungido. Y cortó la capa, y aún así, ¿verdad?, se sintió mal de haber cortado la capa del rey. Amén. Y si tú y yo no entendemos la posición del ministro, servidor de Dios, amén, y hacemos lo que queremos, o le decimos, o le gritamos, amén, o actuamos carnalmente, gloria al Señor, y ni siquiera nos disculpamos ya con Él, mucho menos con Dios. O al revés, si no le pedimos perdón a Dios, ¿qué le vamos a pedir perdón? Amén, al pastor. Y nos olvidamos, gloria al Señor, del ministro, de su puesto, gloria al Señor. Ellos son, gloria al Señor, designados, puestos por Dios. No por un hombre, no por unas ideas, no por un volado, gloria al Señor, sino que son designados, puestos por Dios. Es nuestro lugar, entonces, darle, amén, su posición al ministro. Entender, gloria al Señor, dice el inciso B, el creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios. No sé si hasta aquí hay algún comentario, gloria al Señor. Pasamos al punto número 2. Los creyentes deben juzgar sus propias discrepancias. Inciso A, el ir a los impíos para que juzguen a los santos es ignorancia. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Mi hermana Lorena, si le da lectura. Amén. Amén, gracias, hermano. El versículo 1 del Señor comienza diciendo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El versículo 1 del Señor nos deja entender a nosotros que los hijos de Dios podemos llegar a tener discrepancias, amén, de distintas categorías entre hermanos. Nos deja ver que sí, va a haber, gloria al Señor, situaciones donde van a existir discrepancias. Pero continúa diciendo: ir a juicio delante de los injustos
esta palabra, gloria al Señor, injustos. Decíamos, alguien, amén, que no tiene a Dios en su corazón, en su vida. Alguien que no es creyente, que no es servidor de Dios. ¿Por qué? La justicia terrenal, amén, es una justicia corruptible, pero la justicia de Dios es incorruptible. Pablo, gloria al Señor, en muchas situaciones fue tratado, amén, por jueces incrédulos. Él pudo dar por hecho que no siempre se hallaría justicia al acudir a hombres, amén, sin escrúpulos. Una vez, amén, estuvo con Galión, quien desestimó un asunto donde Pablo y otros cristianos fueron acusados por predicar. Amén. Quiere decir que no siempre se va a hallar justicia, amén, delante de la justicia terrenal, de los jueces terrenales. Y hay otros asuntos, gloria al Señor, que pueden darse, amén, con los hermanos. Dice Pablo que de esta manera aprendemos que ir a los tribunales, que no hay que ir a los tribunales, amén, humanos, cuando hay asuntos entre cristianos. ¿Por qué, gloria al Señor? Sería la pregunta. Porque estamos, ahora sí, dando un mal testimonio allá afuera. Porque estamos llevando, gloria al Señor, una situación que se pudo haber arreglado con el presidente de la sociedad, con un grupo de diáconos, con el pastor, amén, con un concilio, y decidimos llevarlo allá afuera. ¿Qué es lo que pasa? Que se mancha el nombre de Dios por algo que tenía una solución. ¿A qué voy con esto? Bueno, cuando uno va y presenta su caso, gloria al Señor, empiezan las preguntas de que cómo se conocen y dónde pasó y cuándo pasó y cómo pasó. Ah, es que somos cristianos y vamos a la misma iglesia y nos congregamos allá y después de tantos años de estar como cristianos, yo pensé que Él no me iba a fallar porque tiene a Dios en su corazón. Amén. Y empezamos a dejar en mal el nombre de Dios. Amén. Si de por sí, gloria al Señor, el nombre de Dios ya está tan manchado, amén, por así decirlo, ahora irle llevando más y más y más y más casos, más cosas, gloria al Señor, pues cada vez va quedando, amén, mal visto, gloria al Señor, los cristianos, amén, y los servidores de Dios. Porque luego dicen, este es cristiano, se supone que tiene a Dios en su corazón, y ve lo que está haciendo, ve cómo está actuando. Amén. Hay cosas, amén, sí, que requieren, gloria al Señor, de la justicia terrenal. Amén. Hay cosas que sí se tienen que llevar a cabo, amén, con jueces terrenales. Pero hay otras cuestiones, amén, que se pueden solucionar, gloria al Señor, dentro de la misma iglesia. En cierta ocasión, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, amén, con Juan, ¿verdad? Que vamos para aquí, que para allá, que yo no voy, que mejor si voy, que tú ve, amén. Y tuvieron ahí su discrepancia ellos, que tal vez todo después se solucionó allá en una reunión, en un concilio, en una junta, y listo, queda arreglado. No hubo necesidad de llevar a Juan, amén, a juicio y decirlo, no, es que nos traicionó y nos dio la espalda y que lo castiguen y que lo azoten porque nosotros tenemos reglas y nosotros, amén. Son cuestiones que se pueden hablar, que se pueden solucionar. Hay hermanos, gloria al Señor, en Cristo, que han sido, gloria al Señor, conferidos con autoridad. Decíamos uno de ellos, el pastor. Autoridad, amén, por parte de Dios. Muchas veces, amén, lo que yo tenga con mi hermano, podemos ir a hablarlo con el pastor, con uno o dos testigos.
y se puede dar solución a lo que está, gloria al Señor, en pleito, amén, a la contienda que existe, se puede llevar, gloria al Señor. Pero hay otros, gloria al Señor, que ignoran, amén, como lo dice Pablo, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y aquí es donde viene, ¿verdad? Allá en el Apocalipsis, amén, podemos leer, en el libro de Daniel también, que vamos a estar, amén, en un reino milenial con Jesús, y que hemos de juzgar los santos al mundo entero, a las naciones. Aquel que es capaz de juzgar entonces a las naciones, al mundo, ¿no será capaz de disolver un problemita pequeñito? ¿Cuánto más, gloria al Señor? Dice el versículo: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, amén, decíamos. Hay cuestiones, amén, que incluso hasta hablándolas con el mismo hermano se pueden solucionar. Hay cuestiones por malentendidos, amén, que se pueden arreglar con una plática, o que si tal vez no llegamos a una solución, podemos acudir con el pastor, con los diáconos, amén, y dar solución al problema que existe. Debemos, gloria al Señor, de pedir a Dios, amén, la sabiduría, gloria al Señor. ¿Para qué? Para juzgar cosas pequeñas como lo son las rivalidades entre los hermanos de las iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual nos va a ir dando también la sabiduría, gloria al Señor. ¿Para qué? Para las contiendas, gloria al Señor, que se presenten en la vida del creyente, en el cuerpo de Cristo, entre hermanos de otras iglesias o de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la madurez espiritual, lo que yo vaya a decir a lo mejor va a ser más libre, a lo mejor va a causar más problemas, a lo mejor va a ser más grande el problema. Por eso es necesario, gloria al Señor, la madurez en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque esa madurez lo lleva a tomar otro tipo de decisiones con un punto de vista o un enfoque espiritual y no carnal. ¿Qué dice el mundo? El que te la hace, que te la pague. ¿Qué dice la Escritura? Si te dan en una mejilla, pon la otra. Qué contraste, ¿no?, entre la carne y el espíritu. Decíamos, hacer morir entonces pues las obras de la carne y dar lugar al fruto del espíritu. Los santos deben juzgar las cosas de esta vida, versículos 3 y 4. Mi hermana Estefany, si da lectura. Amén. El Señor continúa diciendo: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida,
ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Aquí se estaba refiriendo Pablo, ¿verdad? Que decíamos hace unos instantes, están los líderes, están los diáconos, están aquellos hermanos, amén, que tienen una madurez espiritual, amén, que el Señor usa, gloria al Señor, para ir, amén, a recibir un consejo o para ir a arreglar un asunto. Pero ¿qué era lo que hacía, gloria al Señor? No, ve con aquel a que te solucione. Y ponían al que andaba todavía en los festejos de los dioses griegos, y ponían al que andaba todavía en la carne allá, amén, manifestando las obras de la carne. Ponían al más enojón, al que no sabía, gloria al Señor, controlar su temperamento. Ahí con él, a ver, ven, escúchalos para que le dé solución al problema. O iban, gloria al Señor, con la persona menos indicada, amén, para poder solucionar el conflicto o la contienda. Y no es, gloria al Señor, que se menosprecie, amén, al que tiene poco tiempo. No es que se menosprecie, gloria al Señor, a los demás hermanos, gloria al Señor, de la congregación, sino que había que reconocer, amén, aquellos que tenían cierto grado, amén, de honor dentro de la congregación, los que ejercen el diaconado, amén, porque el diácono, gloria al Señor, se presume que tiene una madurez espiritual. Se presume, gloria al Señor, que el diácono tiene la capacidad de poder dar solución a los conflictos, de poder brindar un consejo conforme a la palabra, que puede, gloria al Señor, armonizar la relación entre un hermano y otro, amén. Ejercer, gloria al Señor, el diaconado, gloria al Señor, es un símbolo, amén, de confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No decimos, pues todos somos diáconos. No. Hay, amén, hermanos que son, gloria al Señor, designados, ¿para qué? Para ejercer esta función. Amén. Que pudiéramos ir con el diácono antes de llegar al pastor, pudiéramos hacerlo. Porque hay cuestiones que tal vez son tan sencillas, amén, o que no requieren, gloria al Señor, de la presencia del pastor, que pudieran llevarse a cabo, amén, con el diácono. Pero ¿qué era lo que hacía la iglesia de Corinto? Agarraba al que fuera, al que sea, al más carnalón de todos, con ese, órale. Era lo que estaba haciendo, gloria al Señor, la iglesia de Corinto, siendo que Pablo les recuerda, amén, que no era menospreciar a los hermanos, pero que debían de saber quiénes sí tenían atribuciones, gloria al Señor, de poder llevar, amén, estas contiendas o estas disoluciones de problemas, gloria al Señor, de dar soluciones a estas cosas, gloria al Señor, que se venían manifestando en la iglesia. Decíamos, no todos en la iglesia tienen la capacidad de liderazgo, y reconocer esto puede ayudar mucho en el trato con los asuntos dentro de la casa de Dios. Reconocer que no todos tenemos la capacidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que si yo fuera el pastor, amén, y ya se me olvidó, amén, el siervo de Dios, es que si yo fuera el pastor, yo haría las cosas así. Bueno, si Dios no te llamó a ti a ser pastor, es porque quizás tú tienes otras capacidades distintas, tal vez no de liderazgo, tal vez de servicio, tal vez en la predicación, amén. Todos tenemos un propósito dentro del cuerpo de Dios, todos tenemos una función a desarrollar, amén. Pero que nosotros reconozcamos quienes sí tienen la autoridad y el liderazgo, eso facilita, dice el expositor, gloria al Señor, ¿a qué? A resolver los conflictos.
¿Por qué? Porque yo ya me estoy quitando, gloria al Señor, esa venda, gloria al Señor, donde yo veo a todos igual, o yo pienso que yo soy igual, ¿verdad?, que el pastor. Reconocer, gloria al Señor, quien sí tiene la autoridad va a facilitar, amén, la disolución de las discrepancias, de los conflictos. ¿Por qué? Porque yo ya sé con quién puedo acudir o con quién debo de acudir. No puedo yo decir, no hace falta ir con el pastor, a ver, dime cuál es tu problema, yo te voy a ayudar. Decíamos hace unos instantes, ¿verdad? Muchas veces estas situaciones pueden causar, gloria al Señor, que se haga más grande, amén, la fractura, que se haga más grande el problema, que se haga más grande, gloria al Señor, la contienda, porque a veces uno puede tomar partida de un lado, de otro, por favoritismo, porque yo lo conozco, porque me llevo mejor con este hermano, amén. Y quien tiene la autoridad, amén, debe de tener, gloria al Señor, ciertas características, amén. Y una de ellas es ser imparcial. No hay favoritismos. No vamos a favorecer más a mi familiar o al hermano que me invita a comer los domingos. Es lo mismo de un lado y de otro, sin favorecer a ninguno. Amén. Por eso decimos, quienes son líderes o tienen esta capacidad es porque Dios, gloria al Señor, así lo ha designado y así lo ha provisto. Amén. Gloria al Señor. Lo que sí, gloria al Señor, podemos es orar para que el Señor nos enseñe, gloria al Señor, a tener ese discernimiento. ¿Para qué? Para conducirnos conforme a la Escritura, para conducirnos rectamente, para saber qué hacer o qué no hacer. Dicen, amén, que para discutir se ocupan dos personas, para pelear, amén, se ocupan dos personas. Si una de ellas, gloria al Señor, no tiene ese ánimo de pelear, se acabó la discusión, se acabó el problema. Decíamos, el fruto del Espíritu, la templanza, el dominio propio, el no airarse, amén. Como dicen, mecha corta, te dicen algo y explotas y empiezas a gritar y rápido te exaltaste y rápido empiezas a decir y empiezas a señalar a todo el mundo y empiezas a hacer un problema grande, amén. Bueno, no hay templanza, no hay dominio propio. No fuimos capaces, amén, de refrenar nuestra lengua, amén. Si uno lee las Escrituras, uno va a encontrar cómo conducirse, gloria al Señor, en cualquier aspecto de la vida, en las discusiones, en los problemas del matrimonio, en los problemas de la familia, en cualquier, amén, situación que uno se encuentre. En la Escritura uno encuentra, gloria al Señor, cómo conducirse en cada situación. Eso es lo que sí podemos hacer, gloria al Señor, tú y yo, orar para que el Señor nos enseñe, gloria al Señor, a nosotros a tener siempre ese discernimiento para saber cómo proceder en las situaciones. Dice el punto número 3, la iglesia necesita sabios que juzguen los asuntos entre hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6. Mi hermano Esteban, si le da lectura. Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Amén, gracias, hermano. Nuevamente, gloria al Señor, el carácter cristiano ideal es puesto a prueba aquí. ¿Por qué? Porque las contiendas entre hermanos no son propias de la madurez espiritual. El versículo, amén, 5 dice Pablo, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano, cuando el hermano pleitea en juicio, y esto
ante los incrédulos. Nuevamente, ¿verdad? Primero dijo ante los injustos y ahora dice ante los incrédulos. Y vuelve otra vez Pablo, amén, a repetir, vuelve a señalarlo, vuelve a recalcarlo el Señor, a enfatizar que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué sabio, gloria al Señor? No sabio terrenal, sino sabiduría que proviene de Dios. ¿Qué fue la decisión del rey cuando le llevaron las dos mujeres al niño, ¿verdad? A uno muerto y al otro vivo? El rey no respondió con una sabiduría terrenal. No respondió con algo que haya adquirido leyendo un librito, cómo ser sabio en mis decisiones, cómo elevar mi sabiduría humana, cómo tener más conocimiento en los problemas. Sabiduría que proviene de Dios, de lo alto. La gente se asombró, dice, ¿por qué? Porque tal sabiduría, amén, era algo sobrenatural. Esa es la sabiduría que proviene de Dios al momento de responder, amén, ante los conflictos, ante los problemas, ante las situaciones entre hermanos. Aquel que tiene la sabiduría que proviene de Dios, amén, tiene entonces la capacidad de dar solución al problema, a la contienda. Aquel rey, gloria al Señor, pidió a Dios esa sabiduría. Decíamos ahorita hace unos minutos, ¿verdad? Lo que podemos hacer es orar a Dios para que nos dé a nosotros el discernimiento de cómo actuar. También orar a Dios entonces para que nos dé Él sabiduría. ¿Para qué? Para sobrellevar los problemas, para sobrellevar las situaciones que se presenten, amén, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Pues aquí Pablo reprendía a los corintios. ¿Por qué? Porque no había en ellos quien pudiera, pero el Señor, dar una solución a un conflicto entre hermanos, ni aún uno. ¿Qué es lo que está pasando? Que todos estaban, gloria al Señor, en un estado de inmadurez, que todos eran niños espirituales, que todos seguían manifestando las obras de la carne. Amén. Pablo, amén, entonces les reitera, gloria al Señor, en estos versículos, que ni aún uno de ellos, gloria al Señor, podía juzgar, sino que todavía tenían que seguir yendo al juicio, que tenían que seguir yendo con el incrédulo. Ahí está, gloria al Señor. Por mencionar un ejemplo, gloria al Señor, rápido, el que no tiene, amén, a Dios en su corazón, al que está en una inmadurez espiritual, surge un problema de pareja, surge un problema de matrimonio, y lejos de ir a buscar un consejo con el pastor, vamos a una terapia psicológica, amén, allá con una persona que no tiene a Dios en su corazón. Vamos con un incrédulo a que nos solucione el conflicto que estamos viviendo. Amén. ¿Cómo es posible, amén, que no haya una sola persona en el cuerpo de Dios que pueda brindar una ayuda, que pueda brindar, gloria al Señor, una solución, amén, al problema que se está viviendo? Porque es muy común, gloria al Señor, incluso ahora ya psicólogos cristianos, pero tú vas, amén, y el consejo que te brindan no es precisamente el de la palabra. Si es que el Señor dice y la Biblia, amén, pero el consejo termina siendo apartado de la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día como que es la moda ser cristiano. Los cantantes del mundo ya son, es que también soy cristiano, soy cristiana. Es que soy pastor, soy pastora, pero siguen viviendo una vida manifestada de obras de la carne. Amén.
conflictos entre hermanos, amén, bien pudieran ser, como decíamos en este ejemplo, un conflicto entre una pareja cristiana, entre un matrimonio cristiano, que no fue, amén, con el pastor, que tal vez buscaron un consejo y no hubo quien se los diera y tuvieron que irse ante el incrédulo, ante el injusto, aquel que tiene sabiduría diabólica, amén, que es la sabiduría humana, para darle una solución a un problema, amén, que tal vez si hubiese habido alguien que estuviera, gloria al Señor, con esa madurez espiritual, darle solución al problema. Y ahí está también por parte de la persona inmadura espiritual, yendo a buscar soluciones allá afuera, sin preguntar primero aquí adentro. Amén. Ahí está reflejado, gloria al Señor, nuevamente la inmadurez espiritual, en buscar soluciones con el incrédulo, decía Pablo, con el injusto. Hay que buscarlo aquí adentro. Y Pablo también enfatizaba, bueno, y si la vamos a buscar adentro, pues no sean inmaduros, también ustedes busquen de Dios, pidan sabiduría a Dios, busquen a Dios. ¿Para qué? Para que entonces vayan adquiriendo ese conocimiento, esa sabiduría, para que no suceda, gloria al Señor, como se estaba viviendo aquí en Corintio, que ni uno solo había. Amén. Un hermano sabio, dice el inciso, podrá lidiar con los problemas entre los creyentes. Amén. Si bien es cierto, decíamos, ¿verdad?, que no solamente oír la palabra, amén, porque si yo voy y pido el consejo y me lo dan, decía nuestra hermana, y no me gusta, bueno, ahí ya estoy mal yo, ¿verdad? Bueno, sí, pastor, tal situación, bueno, mira, vamos a lo que dice la palabra. La palabra dice así y así y así. Entonces tu actuar debería de ser este, tu respuesta a la situación debería de ser esta. No, pastor, pero no hay otra cosa, es que no quiero yo hacer eso. Amén. Ya no estamos nosotros ahora, gloria al Señor. Bueno, sí, ya actuamos y fuimos a pedir el consejo. Fuimos y buscamos a la persona indicada para recibir el consejo. Pero una vez que lo recibimos, ya nosotros, amén, debemos de tener también la madurez para aceptarlo y llevarlo a cabo. Porque de nada me sirve ir con aquella persona que me dé el consejo y seguir haciendo lo mismo, o que no me importe ya lo que me dijo, o tomarlo de más. Yo creo que el pastor me debe haber dicho cualquier cosa, amén, sino que ya recibí el consejo. Bueno, ahora me toca a mí aceptarlo y llevarlo por obra. Amén. ¿Por qué? Porque esto también va demostrando madurez. Amén. La madurez espiritual la podemos demostrar de diferentes formas. Amén. Decíamos al principio, una de ellas es escuchar la palabra y ponerla por obra. Amén. No es nada más escuchar. Mi hermana Estefania nos ilustraba con este ejemplo, gloria al Señor, de que si yo pido el consejo, bueno, es porque yo estoy dispuesto, amén, a llevarlo por obra. ¿Por qué? Porque el consejo que me van a dar no va a ser un consejo de una persona incrédula, de una persona injusta, de alguien que no tiene a Dios en su corazón. Si yo estoy pidiendo el consejo que va a venir es de Dios. El consejo que va a venir es de lo alto, no del hombre, pero del Señor. Mejor es sufrir el agravio que enemistarse con un hermano. Versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?
pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Qué es lo que sucede, gloria al Señor? Dice en el versículo 7, bueno, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos, que entre vosotros mismos, amén, tengáis estas discusiones. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Es la primera alternativa, amén, que da Pablo para demostrar una madurez. ¿Qué es sufrir el agravio? ¿Qué es el agravio? ¿Qué es agraviar? Gloria al Señor. Es maltratar, es dañar, hacer daño, ser injusto, hacer mal, ya sea moral, social o físico. Dice Pablo entonces, sufrir el agravio. Y ahí es donde decimos, bueno, el Señor dice, pon la mejilla. Oiga, hermano, es que usted... ¿Qué es lo que va a hacer uno? Y Pablo comienza dando una alternativa. Bueno, ¿por qué no sufres el agravio? Pon la mejilla. Lejos de airarte, de contestar, de responder. Amén. Dios te bendiga, hermano. Te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor del Señor. Amén. Nada más no voy a decir, bueno, te amo en el amor de Cristo, porque en el mío no. No hay que confundirnos con el Señor. Sufrir el agravio. ¿Qué tan difícil es lo del Señor? Asimilar esta situación. Si bien es cierto, el hombre, amén, se enorgullece y el hombre se exalta y el hombre, gloria al Señor, quiere siempre ser, amén, el que tiene la última palabra. Y cuando dejamos salir ese hombre, es cuando se da entonces el problema. Decíamos, para pelear, para discutir se necesitan dos personas. Si el hermano saca todo lo que tenía en su corazón y empieza, amén, a decir tantas cosas que lastiman, sí. Que van a dañar, sí. Pero dice Pablo, bueno, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres lo que tenga que decirte tu hermano? Para rectificar la mala conducta que hay entre ellos. Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 13, el verdadero amor es sufrido. Ya estoy sufriendo por amor. ¿A quién? A mi hermano. Sí, por amor a Dios, pero por amor a mi hermano. Porque mi hermano que es inmaduro, mi hermano que es débil en la fe, que está en un estado de niñez espiritual, me ofende, me lastima con sus palabras. Tal vez yo sí tengo la madurez. No me voy a poner a discutir con el hermano. No me voy a poner, lo del Señor, en un estado también de inmadurez, a generar una contienda que todo se puede solucionar con un Dios te bendiga, con un hermano, vamos a hablarle al Señor. Amén. Bueno, una frase tan pequeña, 6, 8 palabras. Pero en cambio, si contestamos, no vamos a contestar 6, 8 palabras, vamos a contestar 40, 50, tal vez también ofensivas, que van a lastimar, que van a generar una brecha, que van a generar una fractura en la unión que hay, amén, como cuerpo de Cristo. Porque luego la inmadurez espiritual, decíamos, bueno, el problema es de mi hermano Ezequiel y mío, por la confianza que le tengo, amén. Pero dice mi hermano Emanuel, no, es que a mí me cae mejor Checo, y se va de parte de Checo
sin ser parte del problema que tal vez tenemos Ezequiel y yo. Pero este es el otro hermanito inmaduro también tomando parte del problema. Amén. Genera una fractura el problema entre un hermano y otro. Pero si hay más inmadurez espiritual, la fractura se va haciendo más grande. El problema se va esparciendo, gloria al Señor. Dice Pablo, bueno, la primera alternativa, el verdadero amor es sufrido, sufre entonces tú el agravio. Sufre tú por amor a Dios, pero también por amor a tu hermano. La segunda pregunta que hace Pablo es que era preferible sufrir el ser defraudado que publicar entre los incrédulos su falta de amor fraternal. ¿Y qué es defraudar? Amén. ¿Qué hablamos cuando hablamos, gloria al Señor, de defraudar? ¿Qué entendemos? Amén. Por defraudar. ¿Algún hermano que quiera participar, gloria al Señor? Cuando alguien te falla, gloria al Señor. Engañar. Cuando una persona te engaña, ¿verdad? Cuando una persona abusa de tu confianza. Amén. Cuando alguien te decepciona o te desilusiona. Cuando hacen una conducta que tú no esperabas. Si hablamos, amén, por poner un ejemplo, yo le doy a mi hermano Emanuel, amén, por la confianza que le tengo, una computadora, amén, por un problema que tengo, y mi hermano Emanuel me la deja peor, Santo, o me quita partes de mi computadora, porque él las podía revender o utilizar de otra manera. Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que pasa conmigo? Que me doy cuenta. Entonces el hermano Emanuel abusó de mi confianza. Amén. En ese momento yo me siento defraudado. En ese momento, gloria al Señor, dice Pablo, bueno, en la segunda pregunta, ¿es preferible sufrir el ser defraudado? Pero seguimos viendo, amén, que hay que tener cierto nivel de madurez para poder sufrir el agravio y poder sufrir el ser defraudado por el hermano o por la hermana. ¿Por qué? Porque después esto se lleva, amén, allá afuera, decíamos, con el incrédulo, con el injusto, y estamos manchando el nombre del Señor. Oiga, es que vengo a denunciar a esta persona porque pues pasó esto y pues me quedó mal. Ah, ok, ¿la conocen? Sí, vamos juntos a la iglesia. ¿Cuánto tiempo tienen de conocerlo? No, pues tenemos como 25 años, 30 años en la iglesia. Amén. Y empieza a mancharse el nombre del Señor. Empieza a verse mal el nombre de Dios. Empieza a verse mal el templo, amén, como tal. Porque, oye, no, me enteré de que allá que fulanito, que hasta en la iglesia entre ellos se roban. Amén. Se va manchando el nombre del Señor. ¿Qué decía Pablo? Bueno, mejor sufre el agravio. Mejor sufre el ser defraudado. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Amén. Este versículo 8 nos deja ver que los corintios, amén, se agraviaban unos a otros y se defraudaban. Y esto aún cuando se trataban de hermanos en la fe. Aún siendo, amén, hermanos en la fe. ¿Qué es lo que nos enseña, gloria al Señor, esta mañana? Que aún
dentro del cuerpo de Cristo, gloria al Señor, vamos a sufrir, amén. Que aún dentro del cuerpo de Cristo va a haber contiendas, amén. Va a haber disputas, va a haber disensiones, va a haber celos, va a haber envidia, amén. Pero nos enseña que hay que ser maduros espiritualmente, que hay que buscar la sabiduría que proviene de Dios, que hay que buscar, amén, la sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? Para poder sobrellevar, amén, para poder dar solución a los problemas, a los conflictos que se presenten, para poder brindar un consejo al hermano o a la hermana que se acerca buscando lo del Señor, amén. La madurez espiritual involucra tantos campos, amén, dentro de nuestra vida, allá afuera, pero también aquí adentro, amén, que es el tema de hoy, la madurez espiritual, gloria al Señor. Las contiendas, una muestra de inmadurez, y lo que buscamos, amén, por el contrario, es la armonía, una muestra de madurez. La unanimidad, gloria al Señor, la unión, la amistad, el cariño, el amor, amén, eso genera unión, eso genera, gloria al Señor, que haya una armonía en el cuerpo de Dios. Por lo contrario, amén, de lo que son las contiendas. Lo que debemos de buscar, gloria al Señor, tú y yo como creyente, es ese crecimiento espiritual que nos va a llevar a adquirir esa madurez para el momento de que se presente, gloria al Señor, el problema con el hermano, con la hermana, amén, podamos resolver sabiamente, gloria al Señor, la situación, o tengamos, gloria al Señor, el conocimiento de qué debemos hacer ante tal situación. Nos recuerda, gloria al Señor, esta enseñanza, amén. No hay que contender, no hay por qué tener celos, no hay por qué, gloria al Señor, generar disensiones, amén. Uno de los ejemplos que daba Pablo, amén, era que todavía es más vergonzoso ir a acusar al hermano con el inconverso, amén. Esto genera, gloria al Señor, aún más contiendas, el ir a acusar a mi hermano con otro hermano, gloria al Señor, porque tal vez mi hermano Ezequiel y yo, amén, tuvimos ahí una contienda, y ahí va mi hermano Ezequiel a marcarle a mi hermano Emanuel para decirle: fíjate que Joel me hizo esto y lo otro, y así, y así, y así, y así. Y mi hermano Emanuel, ¿qué va a decir? No, está mal mi hermano Joel, siendo que tal vez mi hermano Ezequiel le exageró, amén, o siendo que tal vez mi hermano Emanuel no ha escuchado, amén, o no supo, porque mi hermano Ezequiel omitió parte, amén, de esa historia, amén. El propósito, gloria al Señor, de la madurez espiritual es eliminar las contiendas. El propósito de ir madurando espiritualmente es dar cada día más visible el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque donde está el fruto del Espíritu no hay obras de la carne. Y si no hay obras de la carne, gloria al Señor, quiere decir que hay una perfecta armonía. Quiere decir que todo, gloria al Señor, va girando y va avanzando, gloria al Señor, pacíficamente, en amor, creciendo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si todos estamos, amén, en el mismo canal, si todos vamos en el mismo nivel, madurando, gloria al Señor, ahí vamos parejos, amén, echándonos la mano todos. Pero si hay un hermanito que está inmaduro, ese puede causar, gloria al Señor, que todos se detengan, que todos se estanquen. Decía Pablo, amén, en esta carta, el propósito, gloria al Señor, de reprender a los corintios por la inmadurez no es que se aparten, no es que se vayan, es que se corrijan para que sigan entonces madurando, creciendo. El propósito, gloria al Señor, de esta lección, amén, nos ilustra a tener amor unos con otros. Dice, amén, Juan
¿Cómo pues dices que amas a Dios si no amas a tu hermano? Gloria al Señor. ¿Cómo amas a Dios a quien no has visto y no amas a tu hermano que lo tienes a un lado? Amén. No contendamos, gloria al Señor. Manifestemos el amor de Dios en nuestras vidas, gloria al Señor. Hasta aquí esta lección.